Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y hoy comenzamos oficialmente, digamos así, en nuestro curso bíblico, la reflexión sobre el libro del Deuteronomio. Queremos hacer un camino, queremos hacer un paso muy importante para comprender, ciertamente primero dentro de la macroestructura, es decir, en una forma general, ¿qué es esto del libro del Deuteronomio? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Quién pudo haber sido el autor? ¿Cuál es la teología en general? En fin, y luego ir entrando ya capítulo por capítulo, versículo por versículo, para adentrarnos, ¿verdad? Y entender dentro de su contexto histórico lo que el autor sagrado y esta comunidad que reflexiona quiere transmitirnos. Eso es lo más importante. Entonces, estamos comenzando así con el libro del Deuteronomio. Y hagámonos justamente esta pregunta. ¿Qué es entonces el Deuteronomio? Iremos pasando algunas definiciones, ¿verdad?, de varios autores para que tengamos también una visión un poco más acabada de lo que es el libro del Deuteronomio. No solamente de un autor, sino que de varios pensadores. Ustedes saben que estos libros de la Biblia han sido tan estudiados que eso también nos enriquece, ¿verdad? Porque cada autor pone ese granito de arena descubriendo algunos elementos o por lo menos reflexionando dentro de su teología y entendiendo y transmitiéndonos, ¿verdad?, el elemento fundamental que es el seguimiento, es decir, ese amén que decimos nosotros, es esa fe que se adhiere verdaderamente a Dios y que quiere comprometerse, porque el objetivo siempre será esta adhesión total a Dios, como nosotros entendemos. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué es el Deuteronomio? Veamos una primera definición. El Deuteronomio es el quinto libro, ya sabemos, dentro del Pentateuco, el quinto libro del Antiguo Testamento. Nosotros comenzamos, ya sabemos, con el Génesis, el Éxodo, el libro del Levítico, luego habíamos reflexionado últimamente el libro de los Números y ahora llegamos a esta parte que es el Deuteronomio. Ciertamente que también en la teología y en la presentación del autor sagrado
existe toda una secuencia, si ustedes se dieron cuenta. Incluso los capítulos que tenemos en el Génesis del 1 al 11, recuerdan que hablábamos nosotros en aquella oportunidad, es lo que se llaman los relatos primordiales, ¿verdad? Estos relatos son importantes en la medida en que miran de una forma muy general, muy amplia, algunos problemas incluso desde una visión sapiencial con respecto, por ejemplo, a la creación, pero la creación donde la centralidad está en el hombre. La pregunta real en ese capítulo es ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? ¿Quiénes somos nosotros ante la naturaleza? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre ante la creación? Y así, sucesivamente, muchos elementos riquísimos, ¿verdad? Hasta el capítulo 11 tenemos eso. Luego, también habíamos reflexionado en esa oportunidad sobre el mismo hombre en su relación con Dios, el mismo hombre en su relación con su hermano, capítulo 4, Caín y Abel, fratricidio. ¿Se dan cuenta? Hay elementos así hermosos que nosotros vamos encontrando en nuestra reflexión religiosa profunda, dentro de un contexto histórico, evidentemente, porque siempre son las controversias antropológicas las que nos hacen reflexionar después. ¿Cuál es, verdad, la fundamentación profunda de ciertas actitudes o cuál es lo básico, lo elemental que existe para que el hombre pueda también cambiar, mejorar, hacia dónde hay que apuntar, desde dónde provenimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos también, cuál es nuestro futuro, en fin, elementos magníficos, maravillosos. Desde el capítulo 12 nosotros ya decíamos que entramos en un estilo literario, en un género literario que se asemeja, ¿verdad?, a lo histórico. Es como si fuese una cuestión histórica. Evidentemente que estas narraciones que nos cuentan, ¿verdad?, sobre el patriarca Abraham, comienza con ese capítulo 12, ¿verdad?, que es llamado por Dios para formar un pueblo, el pueblo elegido, y así sucesivamente. Ciertamente que nos va a nosotros comprometiendo dentro de una historia, dentro de un contexto histórico, a pesar de que tiene mucho de teología, decíamos. Son los elementos esenciales simplemente que el autor sagrado nos está transmitiendo y que la humanidad, o mejor dicho, la comunidad que reflexiona, quiere también seguir transmitiendo de generación en generación, según los valores y los proyectos de Dios para con el hombre. Y así seguimos entonces, ¿verdad? O sea, toda la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob. Luego tenemos la historia de José, que es esa historia que nos hacía de puente entre la historia patriarcal y la historia del pueblo como tal, porque la historia del patriarca nos está hablando casi de una familia o de varias tribus que se van uniendo poco a poco, pero que llega después a formarse como pueblo, en esta mezcla, en esta unión de los pueblos. Y es así como aparece el Éxodo después, ¿verdad? Ya desde el Éxodo, el capítulo 1, versículo 7, y comenzando ya después con el versículo 8 también del Éxodo, nos está hablando que Israel ya no es simplemente un grupo de familias, un grupo patriarcal, sino que ahora ya se ha desarrollado, ya ha comenzado a formarse como pueblo y ahora comienza a caminar como una nación. Y religiosamente mirada como una nación, entonces, que depende totalmente del Señor. Es la nación elegida, es el pueblo elegido. Por lo menos esta es la reflexión teológica, ¿verdad?, que se nos presenta en este libro del Éxodo. Y continuamos toda esa historia de liberación, cómo el pueblo sale de la esclavitud hacia la vida. Y es ahí donde, una vez que se libera el pueblo de las ataduras, de sus propias situaciones erróneas, equivocadas, de pecados, como nosotros podamos entender teológicamente, ciertamente, religiosamente, entonces nos proyectamos también a elementos que nos ayudan y nos dicen cómo el pueblo tiene que vivir, cómo tiene que comportarse, qué es lo necesario para que el pueblo pueda caminar siempre bajo la guía, ¿verdad?, del Señor. Y entonces vienen las normas, las reglas, en fin. El Éxodo nos va presentando los mandamientos, las leyes. Son cosas muy interesantes, incluso la construcción del templo como un lugar donde la comunidad deberá
encontrarse, ese lugar donde la comunidad deberá reflexionar, conocer cuáles son los valores y los criterios que debe aunar a ese pueblo y a esa gente, ¿verdad? Porque es Dios el que le está pidiendo. Y bueno, así entonces se va desarrollando esta historia tan hermosa. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Ha fallecido a los 92 años de edad en la ciudad de Batatais, en Brasil, el misionero claretiano español Pedro Casaldáliga, el obispo de los olvidados y los pobres. El padre Ronaldo es de la misma comunidad del obispo Casaldáliga y lo acompañó hasta su último aliento. Murió como que sonriendo, tranquilo, sereno, con paz. Un hombre unido a Dios que da testimonio en su muerte de la paz en el corazón, de la paz y comunión con Dios. Pedro Casaldáliga nació en Balsareni, en España, en 1928. Llegó a la Amazonía brasileña en 1968, a São Félix do Araguaia, un municipio del Mato Grosso. Al llegar se encontró una región abandonada, 150.000 kilómetros cuadrados de selvas y ríos habitados por indígenas, campesinos pobres y peones. Su lucha por estos pueblos y por su derecho a la tierra le valió amenazas desde muy pronto, de parte de los latifundistas y también de parte del propio gobierno. Por eso nunca volvió a España. Temía dejar a su pueblo y que las autoridades brasileñas no le dejasen regresar. De hecho, en los años 70, cuando ya era obispo, el gobierno intentó expulsarlo del país varias veces. El Papa Pablo VI salió en su defensa en aquellos procesos y lo impidió. Quien toca a Pedro, toca a Pablo, llegó a decir el pontífice. Casaldáliga no claudicó jamás en su denuncia profética desde las enseñanzas del Evangelio. Pedro ha entregado su vida desde un amor muy grande por el Padre, por la Santísima Trindad, por la Virgen María y de modo especial también su dedicación a todo el pueblo de Dios. Fue contestatario y revolucionario. Por algunas de sus opiniones y formas pastorales fue llamado por el Vaticano en 1988. Superadas estas incomprensiones, Casaldáliga se reafirmó en su fidelidad al pontificado. En 1984 se le diagnosticó Parkinson. El hermano Parkinson, decía. En 2005 se retiró definitivamente y pasó a ser obispo emérito. Por su labor humanitaria y pastoral ha recibido decenas de premios. También es muy reconocida su faceta como poeta y escritor, con más de 50 obras en su haber. El obispo claretiano fue velado en Batatais, rodeado por todos estos nombres que, según confesaba, llevaba en el corazón. Reposará para siempre a orillas del río Araguaia, que baña la región por la que entregó su vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Al
alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más, lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser a salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando de la palabra de Dios y estamos entendiendo lo que significa, qué es el libro del Deuteronomio. Decíamos en nuestro bloque anterior que es von Rad quien en su obra Estudio sobre el Deuteronomio describe a este libro como una ley predicada, una ley predicada. Es decir, el autor sagrado comienza a predicar, comienza a enseñar de esta manera, pone en boca de Moisés cuáles son los elementos fundamentales que el pueblo tiene que vivir y por lo tanto es una ley, pero es una ley que está siendo predicada. Esta descripción hace justicia a los dos elementos principales contenidos del libro. Por una parte, los códigos legales
Importante que tengamos en consideración esto. Son los códigos legales que nosotros encontramos aquí y que ocupan más de las 2/3 partes del texto. Los códigos legales. 2 de las 3/4 partes del texto. Ahora el Decálogo en el capítulo 5, del 6 al 21, que nos habla justamente sobre el Deuteronomio, y el Código Deuteronómico propiamente tal, en los capítulos 12 y 25, ¿verdad? Esto es muy bueno que nosotros tengamos en consideración, o sea, esta división. Los códigos legales que ocupan más de 2/3 partes del libro. El Decálogo, que está en el capítulo 5, 6, 21, ¿verdad? Y el Código Deuteronómico, propiamente como tal, que está en el capítulo 12 y 25, 12 a 25. Y por otra, las secciones también que tenemos y que le llamamos las exhortativas, donde se les exhorta, parenéticas, o sea, cosas bien concretas, e históricas también, además de exhortativas. Una en los capítulos que sirven de marco a las secciones, que todas son legales, evidentemente. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el estilo y los complementos exhortatorios que tenemos aquí, o parenéticos, no se encuentran únicamente en estas secciones que sirven del marco al código legal, sino que aparecen en muchas de las mismas prescripciones y normas del Código Deuteronómico, lo que le da precisamente al libro el carácter de ley predicada. Eso es elemental y fundamental, ¿verdad? Porque aquí se presenta como ese discurso, decíamos, Moisés, Tuyaí, que se pone ahí al frente de la comunidad y comienza él a predicar, comienza él a exhortar, comienza él entonces a tocar elementos fundamentales de cómo el pueblo que está por ingresar ahora ya a la tierra prometida deberá comportarse. Entonces aparece aquí el libro con ese carácter de la ley predicada. Ahora, un autor, Félix García López, en ese cuaderno que se llama El Deuteronomio, una ley predicada, el Deuteronomio, una ley predicada, penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Es así como se presenta un cuadro esquemático del contenido y estructura del Deuteronomio. Es un cuadro y una estructura del Deuteronomio que puede ser muy útil para tener una rápida visión de conjunto de lo que estamos diciendo. Esto es fundamental y esto es esencial. Entonces, todo lo que el Deuteronomio puede ser muy útil para tener una rápida visión de conjunto de lo que nosotros estamos diciendo hasta este momento. Vemos que en este esquema el Deuteronomio aparece en un recuadro marcado con líneas de un negro más intenso y dentro de ese recuadro se advierte 3 secciones diferentes. Vamos a ver cuáles son estas 3 secciones. Primero, el Código Deuteronómico. Hay entonces un elemento bien preciso, Código Deuteronómico. Luego tenemos también las colecciones de las leyes que forman el núcleo del libro en los capítulos 12 hasta el 25. Capítulo 12 al 25 es el núcleo de todo este libro. A esta sección, que es completamente la más antigua, porque pudo haber recibido adiciones y retoques a lo largo del tiempo, se le añadió más tarde un primer marco y parenético, y cuyo narrativo, formado por los israelitas, 52, que vemos aquí. A esta sección, que es probablemente la más antigua, porque pudo haber recibido adiciones y retoques a lo largo del tiempo, se le añadió más tarde un primer marco parenético y narrativo, formado por los capítulos 6, 11 y 26, 28. Deuteronomio primitivo, y toda la que encontramos aquí es un elemento tan importante, ¿verdad? Porque encontramos el marco exterior, formado por los capítulos 1 y 6. Al principio del libro por los capítulos 26, 34 y al final. Esto es lo que se nos presenta, ¿verdad? Y lo está diciendo en cuanto a un esquema general del libro del Deuteronomio. Ahora,
Hemos dicho ya nosotros que el Deuteronomio es el último de los 5 libros, es decir, del Pentateuco, que forman esta colección de libros. Pero no parece haber estado siempre en alguna posición, al menos en esa posición. Es importante conseguir, entender. Es muy probable que el Deuteronomio, o al menos una buena parte de él, haya existido primero como obra independiente y que solo más tarde haya sido unido a otros escritos. Entonces, en forma independiente. Esto es lo que muchas veces sucede, ¿verdad?, con los otros libros también. No es que por eso uno se va a preocupar demasiado, porque ya sabemos que ese es el mecanismo, ¿verdad?, del autor sagrado, de las comunidades que poco a poco van complementando, van poniendo, van agregando elementos después de una reflexión. Por lo tanto, esto nosotros podemos mirar la independiente manera, ¿verdad?, de escribirse, y al mismo tiempo que solo más tarde haya sido unido a otros escritos. Esta tiene una manera independiente entonces de escribirse, pero solo más tarde ahí ya tenés entonces un gran motivo para entender. Este es un gran motivo para dar pasos concretos a una comprensión, ¿verdad?, total del libro de Deuteronomio. La mayoría de los estudiosos, atención, del Antiguo Testamento piensan que los escritos a los que se unió al Deuteronomio es un primer momento en el que fuera qué cosa tiene que ser aquí. Y justamente tiene que ser el que haya experimentado primero como obra independiente y que solo más tarde haya sido unido a otros escritos. Solamente más tarde, ¿verdad? La mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento piensan que los escritos a los que se unió el Deuteronomio en un primer momento no fueron los 4 primeros libros del Pentateuco, los 4 primeros, ¿verdad?, sino los 6 libros que llamaron Ramá. Bueno, entonces vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nosotros nos encontramos entonces con esta pregunta crucial e importante de qué es el libro del Deuteronomio. Tenemos que ir conociendo, tenemos que ir viendo, hacer nuestra definición.
pero una definición desde elementos bien históricos, o por lo menos esta forma de historia que se está presentando a través del autor sagrado, desde una reflexión bien concatenada, como decíamos, desde el inicio del libro del Génesis hasta este momento en que nos encontramos con el libro del Deuteronomio. Los habitantes de Israel, es decir, los que pertenecen a este pueblo, los que pertenecen a Israel, se ponen en camino hacia la tierra prometida, pero en este camino prácticamente quedan tendidos, dice, sus cadáveres en el desierto, después de este castigo que Dios les había dicho, porque ellos no aceptaron entrar a la tierra prometida, tenían miedo, no tenían confianza en el Señor. Incluso estando ya en el desierto, después de que Dios les había mostrado la tierra prometida, ellos casi como que deciden volver de nuevo a la antigua esclavitud. Querían como volver de nuevo a Egipto. Entonces, ante toda esta situación bien complicada y bien difícil, el Señor también les dice, bueno, ya que ustedes no han confiado en mí, ya que ustedes están poniendo muchos problemas, entonces ninguno de los que tienen más de 20 años no entrarán a la tierra prometida. Todos los menores de 20 años podrán entrar a la tierra prometida. Y entonces, como una lógica también, nosotros nos damos cuenta que aquí, cuando nos encontramos en el libro del Deuteronomio, ¿por qué el Deuterosnomo, segunda ley? Y es justamente ante esa experiencia de este pueblo que ante la primera ley, en este caso, ante la primera oferta del Señor y que ellos no supieron llevar adelante, entonces Moisés como que hace un resumen. Moisés en este discurso como que vuelve a mirar todo lo que ellos habían vivido y cómo ellos habían caminado por el desierto y cómo que ahora les deja un testamento a esta nueva generación. Y esto es lo importante. Hay una nueva generación que es la que entrará en la tierra prometida. Todos los demás, la antigua generación, habían muerto ya por el desierto. Moisés, antes también de morir, porque Moisés no entrará en la tierra prometida, hace este discurso y comienza a hablar, ¿verdad?, a la nueva generación, a estos jóvenes que deben entrar a la tierra prometida y cómo deberán comportarse. Es como una segunda ley en el sentido de que encontramos algunas enmiendas, algunos elementos nuevos dentro de esta teología deuteronomista, como diciéndole a todos los que van a ingresar ahí y que no han conocido ciertamente porque fueron naciendo por el desierto, entonces les va mostrando las maravillas, les va contando, les va narrando todo lo que Dios había hecho en la vida del pueblo, cómo Dios les fue acompañando y cómo Dios les ha regalado con tanta bondad todas esas maravillas de la liberación, es decir, sacándoles desde la esclavitud de Egipto. Y bueno, queridos amigos, esto es entonces pensándolo desde una macroestructura, la macroestructura de todo el libro del Pentateuco, nosotros podemos decir, ¿verdad? O sea, el libro del Pentateuco, que son 5 libros en realidad, ¿verdad? El Génesis, el Éxodo, Levítico, los Números y luego al final con este libro del Deuteronomio. Nosotros seguiremos profundizando ahora, entrando, después de dar otros datos más interesantes también de cómo este libro se fue escribiendo. Ciertamente lo que nosotros ahora en este momento estamos presentando es un camino más bien teológico, pero mirando más o menos algo dentro de su contexto histórico. Porque nosotros sabemos que la Biblia, al ser un libro teológico, al ser un libro religioso, está mirando mucho desde el aspecto de Dios. Es decir, el pueblo que comienza a reflexionar, este grupo que comienza a reflexionar su propia vida, su propio camino, y haciendo historia, escribiendo su propia historia, pero mirando desde Dios. Cómo Dios fue actuando en la historia de ellos, juzgando toda la vida y todo el camino que ellos estuvieron realizando o siguen realizando desde la intervención divina, desde la intervención de Dios. Así entonces, queridos amigos, esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad?, a hacer un camino, sobre todo de entendimiento, de comprensión de lo que significa el libro del Deuteronomio.
Vamos a mirar algunos datos generales. Por ejemplo, este libro, el libro del Deuteronomio, se escribe en dos momentos claves que son importantes que lo tengamos en consideración. Es en el momento en que cae el reino del norte. Estamos en el 721, cuando Asiria ataca a Samaria y luego destruye prácticamente toda Samaria. Comienzan los primeros deportados en el 721 antes de Cristo. Este es el primer periodo entonces en que este libro comienza a escribirse, comienza a reflexionarse la propia historia, pero como decíamos, desde Dios. ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros hemos recibido este ataque? ¿Por qué nosotros fuimos destruidos? Y ahí entonces se comienza a pensar, a buscar las razones, las causas. Y luego tenemos este segundo momento en que se escribe este libro, que es hacia el final del exilio en Babilonia. Aquí ya nos encontramos ante otra debacle, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Nos encontramos en el exilio de Babilonia ya en el 538 antes de Cristo. En este momento y en esta situación, Israel, que había perdido su tierra, recordemos, por eso es que se habla tanto de tierra, la tierra prometida. Entonces ellos que habían perdido la tierra a causa de Babilonia, es decir, fueron también al exilio. Y entonces desde aquí a final del exilio en Babilonia en el año 538 a.C., ya volviendo, ellos comienzan a reflexionar. Y es por lo tanto la segunda parte, digamos, de este libro, o por lo menos podemos decir también el segundo momento histórico dentro de todo ese contexto en que ellos se encuentran, que les está inspirando y les está ayudando para escribir este libro, el libro del Deuteronomio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor, y no puedo parar de cantar,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos preparando y estábamos diciendo, ¿verdad?, todo este caminar del libro del Deuteronomio, sabiendo que hay un primer discurso de Moisés en que él hace una retrovisión, ¿verdad? O sea, está mirando hacia atrás, una visión total de todo lo que ellos fueron pasando por el desierto. Lo encontramos en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 40. Fijémonos ahora en los capítulos 12 al 16. Contienen los estatutos o decretos que debían guiar la vida de los israelitas en Canaán. Esto es importante. Decretos, estatutos que debían guiar la vida de los israelitas en Canaán. La tierra prometida sería entonces, pero vienen ya aquí los estatutos. Entonces le está diciendo, le está animando. Pea bebe yapona, pecha bebe igual. Bebe puta cero pea, pea bebe yapona. Da pe yapo y no pea, enseguida venimos en Vallet. Y desde aquí entonces entra el aspecto religioso, evidentemente. Dado que estos textos fueron escritos para los judíos que regresaron del exilio, es claro que sus decretos buscan orientar a estas generaciones hacia una vida nueva, fundamentada en la fe que dio identidad a sus antepasados. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque normalmente cuando nosotros nos encontramos ante dificultades, controversias, cuando comenzamos a mirar esas dificultades y esas controversias con los ojos de Dios, es decir, con los ojos de la fe, todo cambia, ¿verdad? Evidentemente. Estamos haciendo una teología en donde aparece la acción de Dios en esa circunstancia que orienta nuestra vida, dirige nuestra vida. Viene a ser entonces quien se pone al frente, por lo menos con las ideas principales de lo que nosotros tenemos que vivir, y por eso aparecen estas normas, estos decretos, estos mandamientos. Ellos buscan guiar, decíamos, a estas generaciones hacia una vida nueva, fundamental en la fe que dio identidad a sus antepasados. Este es otro elemento entonces que se quiere salvar. Es la identidad que se quiere dar entonces desde sus antepasados. Israel que está buscando, Israel que está necesitando de esta fuerza de Dios para poder entender su propia historia. Y por lo tanto se mete, reflexiona, mira y quiere entender cómo Dios está actuando en su propia vida. Y la última sección después que nosotros vamos a encontrar, que son los capítulos 27 al 34, contiene el último discurso de Moisés y la delegación de Josué como su sucesor. La delegación de Moisés como su sucesor. Moisés escribe la ley y la entrega a los sacerdotes para que la promulguen y depositen en el arca de la alianza. Entonces es Moisés, ¿verdad?, como sucesor, escribe la ley y entrega a los sacerdotes. Aquí también la relación es muy interesante, ¿verdad? Porque Moisés, que es el profeta, que es elegido por Dios, pero recordemos que a través de Aarón está el aspecto sacerdotal que tendrá una función esencial y fundamental después, por la cuestión del templo, por la cuestión religiosa. Y entonces la delegación aquí se pone fuerte hacia la persona de Josué, que será el sucesor de Moisés. Escribe la ley y la entrega a los sacerdotes para que la promulguen y la depositen en el arca de la alianza. Esto también es muy lindo, es muy interesante, ¿verdad? Porque el arca de la alianza tendrá que estar en el templo. Cuando Dios pedirá la construcción del templo, ahí entonces le dice a Moisés que en el arca tú pondrás al arca de la alianza. Cuando construirá el templo, le dice, el arca tendrá que estar ahí en el centro mismo del templo. ¿Pero por qué eso? Porque después Dios continúa, yo les hablaré, dice, a través del arca. Pero si Dios dice que nos hablará, o a la humanidad, a través del arca, está diciendo que Dios nos hablará a través de los mandamientos. Pero la dice ahí. El arca de la alianza contenía a los mandamientos de Dios, a los estatutos, a las reglas. Y si Él te dice, yo te voy a hablar desde el arca de la alianza,
No es que te está diciendo que vas a escuchar su voz y que Dios va a venir, va a entrar ahí dentro del arca, nadie le ve porque Él está ahí, en esa caja, vamos a decir así, en esa arca. Y entonces va a comenzar a hablar ahí y va a estar resonando ahí porque Dios está hablando. Nadie le ve, pero le escuchamos. No. Entonces no tomemos, como los protestantes hacen, al pie de la letra, ¿verdad? Literalmente. Sino que esto simplemente está queriendo decir que si les hablará desde el arca de la alianza, quiere decir cuál es el contenido, qué es lo que va a transmitir, qué es lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Y lo que Dios está queriendo dar a conocer a su pueblo es justamente las normas, las orientaciones, los decretos, los mandamientos suyos. Por lo tanto, decíamos que todas las generaciones serán indicadas, serán llevadas, todas las nuevas generaciones, hacia una vida nueva, fundamental, que es la fe en Dios. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla del arca de la alianza, allí donde se encuentra, está hablando también a todos. Por eso que se insistía y se decía que ir al templo es lo esencial y fundamental. Incluso bajo pena de muerte, decía, ¿verdad? El libro del Éxodo nos estaba hablando de eso en el capítulo 31, recuerdan, que el que no va a rezar, el que no va a encontrarse con el Señor, el que no santifica el día Shabbat, entonces incluso debe morir, dice aquí. Es una forma exagerada, ciertamente, de decir, pero son expresiones así como nosotros decimos tantas veces a las personas, te voy a matar, te voy a matar. Pero eso no quiere decir que por eso lo vas a matar, sino que es una expresión donde se acentúa, se subraya ciertos elementos que uno está queriendo transmitir a través de los gestos, a través de las palabras, a través de las frases. En este caso se está transmitiendo algo elemental y fundamental en cuanto a los estatutos, los decretos y mandamientos de Dios. Ahora, el Deuteronomio va a concluir con la muerte y el funeral de Moisés. Muerte y funeral de Moisés. Esta persona que era tan importante, ciertamente aquí al morir, ahora se vuelve a encontrar, ¿verdad? Se vuelve a encontrar con todos los demás y entonces necesita poner bien por escrito, porque prácticamente el Deuteronomio es eso, es como un gran testamento que está dejando Moisés a su pueblo, a las generaciones venideras. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos en la introducción simplemente de este libro tan lindo, tan importante que es el libro del Deuteronomio. Volveremos mañana, ahora yo les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.